régimen priista en México nació de la necesidad de estabilizar la revolución mediante un partido único corporativo y un presidencialismo fuerte, apuntalado inicialmente por el crecimiento económico del llamado Milagro. Su erosión fue un proceso multifacético y acumulativo. La represión, como en Tlatelolco o la Guerra Sucia, destruyó su legitimidad moral. Las crisis económicas recurrentes, 1976, 1982 o la del 94-95, y el abandono de los postulados sociales de la revolución, en favor del neoliberalismo, fracturaron su base social. El fraude de 1988 evidenció su naturaleza autoritaria. Las reformas electorales del 77, el 90 y el 96, forzadas por la presión social y la movilización opositora, crearon las condiciones para la alternancia panista en el 2000. Sin embargo, los gobiernos del PAN y el PRI regresante, del 2012 al 2018, no resolvieron los problemas estructurales, desigualdad, inseguridad, corrupción, impunidad, y profundizaron el desencanto en México. Este vacío, combinado con el carisma, la narrativa de regeneración nacional y la organización persistente de Andrés Manuel López Obrador, permitió a Morena canalizar el profundo malestar social y lograr una victoria histórica en 2018, marcando un punto de inflexión radical en la historia política contemporánea en México. Bueno, hoy en el capítulo número 33 del Mundo al Detalle, del podcast de Descifrando la Guerra, tenemos la fortuna por fin de hablar sobre México, de tratar a este gigante para poder entenderlo mejor. Esta ha sido una pequeña introducción muy breve de la cronología que vamos a seguir en el día de hoy y enseguida veréis con quién hacemos este programa para poder entender durante los próximos, prácticamente los próximos 45-50 minutos a ese gigante que es México. Vamos con la cuña y empezamos. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Bueno, para hablar de México, ¿quién sino nuestro compañero Néstor, que está ya aquí conmigo? Le voy a dar paso ya. Pero bueno, después de haber leído esa breve introducción que me ha pasado antes del programa para poder ponernos un poco a todos en contexto, hay varios puntos que tenemos que tocar. Como es costumbre en los Mundo al Detalle, pues este programa va a tener un contenido o un orden bastante estricto en lo cronológico. Y tenemos que hablar inicialmente de lo que son los cimientos del PRI, brevemente, como partido único, de esa revolución mexicana que fragmentó el país, de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, de Lázaro Cárdenas, de varias figuras que conformaron lo que fue pues aquella constitución del PRI como partido hegemónico, partido único de la política mexicana. Néstor, te doy la bienvenida ya y te doy paso para que nos cuentes un poco pues cómo se forja este PRI que se convirtió, como decimos, en ese partido único en la política mexicana. ¿Qué tal, Edu? Pues nada, muchas gracias. Hablar de México es hablar de un país trascendental. Yo me atrevería a decir que no solo en la geopolítica y en la política internacional de América en general, no solo de América Latina, sino de América en su conjunto, sino a nivel global, ¿no? O sea, México es una gran potencia económica, es una gran potencia demográfica, es una gran potencia desde el punto de vista cultural. Son 130 millones de personas en un crecimiento que no se ha detenido y que va a continuar en una tendencia ascendente. Y es un país con una riqueza histórica única. Yo creo que esa riqueza histórica y esa singularidad, ¿no? Con esa extensión tan grande, un norte árido, un sur amazónico, dos costas, varios pueblos prehispánicos en su seno, pues han configurado un país con unas tendencias muy propias, muy singulares, y fruto de toda esa contradicción, ¿no? Ha terminado emergiendo un sistema político que ahora mismo está en transformación. Mi tesis fundamental es que todavía en México no se ha terminado de estabilizar este sistema político, pero que tuvo como gran característica histórica durante un siglo un sistema de partido único, que fue el sistema del partido único del PRI, hasta la actualidad, ¿no? Que es este sistema en el que Morena es un auténtico terremoto político. Pero este sistema tiene su génesis, como todo en el México moderno, en la Revolución Mexicana, que yo creo que lo primero es dejar claro que no fue un evento homogéneo, no fue un proceso lineal de una revolución donde hay una toma del poder, sino que es una guerra civil con múltiples facciones que se superponen unas sobre otras: maderistas, zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas,
que toman el poder, que fraccionan el poder en distintas partes y que en definitiva terminan desangrando y debilitando mucho el saldo de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Deja un país muy dividido. Parece que me estoy remontando mucho, pero realmente tenemos que ir aquí para entender cómo se forja este régimen de partido único, porque bueno, la Revolución Mexicana deja un saldo dramático. La Constitución de 1917, que es uno de los grandes símbolos del país, intenta reflejar un poco esa herencia de una década de convulsión, y precisamente los caudillos militares son conscientes de que después de una división tan grande del poder hace falta de alguna manera unificar el país para poder ejercer de manera eficaz y efectiva el poder, porque México estaba siendo cercenado, había sido cercenado por Estados Unidos en el norte, estaba teniendo tendencias secesionistas en el sur, había liderazgos y caudillos que cuestionaban el poder en ambas orillas del océano, y todo eso pues lleva a que efectivamente llegue la idea de que hace falta institucionalizar el caudillismo y crear una herramienta que permita aplicar el poder de manera homogénea. Eso lo va a hacer Plutarco Elías Calles, que es el jefe máximo, y va a crear el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que es el primer antecedente del PRI. Este intento, como digo, es después de una revolución que ha desangrado el país, necesitamos crear una herramienta, un vehículo político que nos permita unificar y aplicar el poder de manera homogénea en toda la República Mexicana, que es una república inconexa, fragmentada militarmente, y hay una necesidad de dotarnos de ese instrumento. Poco a poco se va a perfeccionar. El primer gran salto cuantitativo y cualitativo va a tener lugar con Lázaro Cárdenas, con el presidente Cárdenas, en el sexenio de 1934 a 1940, cuando transforma el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Ya tenemos las dos primeras siglas del PRI. Antes solo teníamos Partido Nacional Revolucionario, ahora teníamos Partido de la Revolución Mexicana. El cardenismo va a incorporar ya algunas dinámicas, ¿no? Por eso nos remontamos hasta entonces, de lo que va a ser el PRI actual, ¿no? Lázaro Cárdenas ve que México es una república muy grande, con unas desigualdades impresionantes, con un modelo productivo muy diverso, agricultura importante, una industria que tiene mucho potencial pero que no ha sido desarrollada, y distintos liderazgos sindicales, campesinos, difíciles de gestionar. ¿Qué va a hacer el cardenismo con este nuevo partido, que es el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM? Bueno, pues va a integrar algunas dinámicas que se van a perpetuar en el tiempo. Como digo, la primera sería la cooptación, seguramente, ¿no? Vamos a ver cómo se intenta integrar y controlar a las masas movilizadas, integrando dentro de las estructuras del Estado y del partido a los líderes sindicales, a algunas figuras políticas relevantes. También va a tener lugar un inicio de lo que va a ser un estado del bienestar, con políticas intervencionistas del Estado, como va a ser el tema de la expropiación petrolera del 38, una reforma agraria masiva, es decir, un Estado que participa, que tiene capacidad, ¿no? Y eso también va a ser aplicando políticas sociales que luego se van a convertir en políticas clientelares de cara a consolidar todo ese andamiaje. Y por último, estabilidad. Va a darle estabilidad al partido, va a darle estructura al partido, de manera que el partido ya se sostiene por sí mismo y es capaz de autorreproducirse. El partido ha crecido bajo la tutorización en primer lugar, de Plutarco Elías Calles, después de Lázaro Cárdenas, y da lugar a que en 1946, 6 años después de que deje el poder Lázaro Cárdenas, hay que tener en cuenta que la historia mexicana se cuenta en sexenios, pues llegue Miguel Ángel Valdés, que tampoco es un nombre trascendental, pero que cambia la denominación, y ya vamos al Partido Revolucionario Institucional, que es un oxímoron. Es contradictorio, antitético, revolucionario e institucional, pero precisamente el PRI es ese gran invento mexicano que bebe un poco de toda esa tradición, de la necesidad que había después de la Revolución de crear una herramienta que permitiese aplicar el poder de manera homogénea en toda la República, que usaba ya dinámicas clientelares y de cooptación, y que ya toma su forma definitiva en 1946, y que se termina creando una especie de partido corporativista, obrero, porque tiene dentro a la élite sindical obrera, campesino, porque tiene dentro a la élite organizada campesina, popular, ¿no? Con ese discurso amplio del nacionalismo mexicano, que tiene varios rasgos distintivos. El primero es la cooptación. El PRI es la gran máquina política y gubernamental. Para crecer en influencia en el país tienes que estar dentro del PRI, para ser gobernador tienes que estar en el PRI, para ser alcalde tienes que estar en el PRI, pero también para conseguir trabajo. Es una máquina no solo corporativa, sino también clientelar. Y por último, es también una gran máquina de masas. El PRI se termina integrando en toda la vida mexicana con un discurso nacionalista, y también, ese es el último y cuarto rasgo definitorio,
con una política de un Estado presente, es un Estado fuerte, es un Estado del bienestar con las singularidades que tiene México, ¿no? Que no es un Estado desarrollado, con grandes capacidades económicas, pero con todo eso llegamos a 1940, 3 décadas después de la Revolución Mexicana, un país dividido en múltiples facciones, villistas, zapatistas, obregoristas, y todo eso, ¿a qué nos lleva? Pues a que el PRI se crea, se constituye, 3 décadas después, en 1946, tenemos un partido que va a ser capaz de perpetuarse en el poder durante 70 años. Un ejemplo sin ningún tipo de precedentes, porque nominalmente México es una democracia liberal que celebra elecciones, pero es un único partido el que decide quién, cuándo y cómo tiene lugar en la vida política del país. De hecho, aquí ya entramos a hablar en sí de lo que fueron los primeros años del PRI, la primera década y media, cómo se torna en partido-estado, en cierta medida, cómo a través de dinámicas como el dedazo, pues va logrando consolidar su poder, y también del proyecto económico, que además es en un contexto muy particular. En aquella década de los 40, 50, es el tiempo en el que en varios países en América Latina pues emergen gobiernos de corte desarrollista, industrialista, nacionalista, proteccionista en términos económicos. ¿Cómo se ubica los primeros años a partir del 1946 del PRI? Tanto, bueno, pues cuéntanos un poco cómo logra imbricarse de manera plena con el Estado, que ya lo has deslizado, y sobre todo cuál es su primera perspectiva, su primer proyecto económico nacional. Sí, yo creo que es clave, yo creo que las características que damos ya nos indicaban esto, pero hay un momento ya a finales a finales de los 40 que el PRI, decir PRI es decir Estado mexicano. Es un presidencialismo omnímodo que tiene influencia total en el Ejecutivo, en el Legislativo, porque la Cámara de Diputados era monocolor, y también en el ámbito judicial, ¿no? Pero también en los sectores informales del poder, como eran los sindicatos, los gobernadores, los medios de comunicación, las elecciones de distinto nivel que tenían lugar en la República. El PRI ya había inundado todo ello con esa dinámica de cooptación, clientelismo y también profundización y ampliación y aplicación en todo el Estado. ¿Qué pasa? Que todo esto, evidentemente, se puede desarrollar gracias a un contexto económico favorable. Quizá uno de los primeros grandes pasos que se dan es bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, que ya habíamos hablado un poquito antes, en los años 30, con la nacionalización del petróleo, con una apuesta por constituir un Estado fuerte, y ese Estado fuerte, siempre teniendo en cuenta las características que tiene los estados en América Latina, que son estados que nacen con una debilidad estructural en comparación con Europa, pero es un Estado que quiere tener una presencia en la economía y que apuesta por tener sectores estratégicos nacionalizados, fundamentalmente será el caso del petróleo, y que va a apostar por un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Va a intentar romper con un mal endémico que ha tenido América Latina siempre. Siempre decimos que América Latina es un gran suministrador para el mundo de commodities, es una periferia económica, es decir, las materias primas básicas, bien sea de alimentos, como puede ser la soja en Brasil y la carne en Argentina, bien sea de energía, como puede ser el petróleo en Venezuela o en México, o bien sea de madera, minerales y demás, todo viene de América Latina, pero se revaloriza fuera. Adquiere valor añadido fuera porque es en esos sitios donde se transforma. Y México intenta romper con esa dicotomía impulsando un sistema de industrialización por sustitución de importaciones. El ISI famoso, que hemos visto en muchos países del este de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Fuerte inversión estatal, va a haber una inversión en infraestructura, carreteras, presas, electrificación del país. Se va a apostar por una gran estabilidad macroeconómica, el peso se mantiene como una moneda fuerte, hay un crecimiento del 6 y el 7%, también porque no hay ningún conflicto geopolítico. México se mantiene al margen de la Segunda Guerra Mundial, no tiene una relación conflictiva en este momento con Estados Unidos, que es su vecino todopoderoso del norte, y eso va a permitir, ¿no?, que el Estado tenga una tendencia de crecimiento económico muy fuerte, que Estados Unidos ya empieza a necesitar de México mano de obra barata y que el Estado tenga 3 grandes empresas, ¿no?, muy rentables, que es Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa estatal de ferrocarriles y CFE. Las 3 empresas van a permitir que el Estado tenga ingresos importantes y que puedan alimentar, por tanto, también esos programas de asistencia social que empiezan a tornarse clientelares, porque quien recibe el apoyo económico es quien va a los mítines del partido, quien vota al partido y quien está afiliado al partido, ¿no? Entonces, durante los años 50, 60, el PRI es una auténtica apisonadora, es un momento de apogeo, hay una especie de milagro mexicano, como digo, con esa apuesta de industrialización, con una gran presencia del Estado,
una moneda estable, una relación geopolítica con el vecino del norte también estable, 3 grandes compañías estatales, pero bueno, digo 3, pero son muchas más, Pemex, CFE y la empresa nacional de ferrocarriles, que reporta beneficios al Estado y permite que tenga su política clientelar, y todo eso, pues bueno, permite que haya un crecimiento económico muy importante, del 6 al 7% anual, sostenido durante varios años. Y además, la maquinaria política del PRI estaba muy bien engrasada en ese momento, ¿no? Hay una gestión de las disidencias muy buena, con la cooptación de líderes de movimientos críticos, ¿no? O sea, son directamente integrados y fagocitados por el sistema a cambio de cargos o de concesiones, ¿no? Se compra la paz social. Y si no, pues una represión selectiva. Por ejemplo, el caso de la huelga del ferrocarril de 1958, donde vemos un movimiento obrero que por primera vez no accede a ser comprado por el Estado, bueno, pues donde no funciona la cooptación, funciona la represión. Y el Estado mexicano, gracias a tener una buena situación económica, una maquinaria de cooptación y de represión muy perfeccionada, llega durante los 50 y los 60 a un escenario ideal, que es el que se conoce como el milagro mexicano: crecimiento económico, estabilidad política y un escenario ideal. El PRI es incontestado e incontestable. A fines de la década ya de los 60, no sé hasta qué punto podemos hablar de que el PRI entra, no sé si en algún tipo de crisis orgánica, o más bien enfrenta ya problemas, quizá la primera gran crisis política del propio PRI como partido-estado, con aquel movimiento estudiantil del año 68, la represión, la guerra sucia. ¿Qué nos puedes contar de todo este proceso, de estos años, de este periodo que se inicia a fines de la década de los 60? Sí, lo primero es, hay que señalar que no hay grandes disidencias u oposiciones. Como hemos visto, la disidencia política que existía se aplastaba, como era la huelga de los ferrocarriles, pero en su inmensa mayoría, y esta es una de las grandes virtudes del PRI, se convierte en un partido-estado porque toda la dirigencia sindical tenía que estar subordinada al PRI. Es decir, los sindicatos que adquieren el nombre de sindicatos charros en México estaban subordinados directamente al PRI. Y los casos donde no se subordinaban eran reprimidos. ¿Qué partidos de oposición había en ese momento? Pues había un partido que era el Partido de Acción Nacional, el PAN, que era un partido de corte democristiano, que no cuestionaba realmente la estructura de poder. Era un partido de las burguesías, de las capas medias, vinculado muy fuertemente a la Iglesia Católica Mexicana, con una vena hispanista muy fuerte, ¿no? Pero que también formaba parte del pastel, representaba a las clases pudientes. Entonces sí que era una suerte de lobby político. Yo me atrevería a decir que durante mucho tiempo el PAN fue más un lobby que actuaba como grupo de presión que como una alternativa real al poder, pero efectivamente no había una gran oposición. ¿Qué pasa? Que la ausencia de oposición institucional, porque recordemos que eran ilegales el resto de partidos políticos, entre ellos el PCM, el Partido Comunista de México, pues va a hacer que poco a poco la disidencia que no hay en las instituciones tome lugar, ¿no? Y tenga surgimiento en la calle. Y la represión que pudieron llevar a cabo, por ejemplo, contra el movimiento de los ferrocarriles en el 58, contra el movimiento de los médicos residentes en el 65 y demás, no van a poder reprimirlo de manera impune contra los estudiantes. Vamos a ver que esa máscara democrática que tiene el PRI se va a ir erosionando, y ahí hay un momento de quiebre fundamental, que es, como dices tú muy bien, la crisis de 1968, en un contexto de conflictos gremiales, de evolución del autoritarismo, de desigualdad. Vamos a ver ahora que eso tiene que ver con un contexto económico. Se rompe ese pacto social por el cual se proveía y había un desarrollo económico sostenido, y tiene lugar la masacre de Tlatelolco, que es el 2 de octubre de 1968, cuando el ejército y paramilitares, el llamado Batallón Olimpia, van a disparar contra una manifestación pacífica de estudiantes que estaban en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, generando cientos de muertos y desaparecidos en una cifra que es todavía hoy controvertida. No se sabe a ciencia cierta cuántos desaparecidos ha habido. Eso tiene un impacto claro sobre una generación, que es que se ve que el PRI, frente a un reto más grande que lo que eran movimientos aislados de sindicatos, responde con una violencia inusitada y va a generar un trauma en una generación, un trauma nacional, va a radicalizar a esa generación y va a revelar la naturaleza represiva del régimen, que hasta ese momento no era tan evidente. Esta dinámica de radicalización, de represión, se va a agudizar durante la década de los 70, si esto es en el 68, porque en los 70 van a empezar a surgir las guerrillas, que es un fenómeno latinoamericano que después del éxito de la Revolución Cubana, ¿no? en los 60 va a expandirse progresivamente. Tenemos grupos armados rurales, el Genaro Vázquez, el Procup, también tenemos grupos urbanos, la Liga Comunista 23 de septiembre y otros grupos urbanos, y todo ello es respondido con la guerra sucia. Y vamos a ver cómo
surge por primera vez el fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Por tanto, la década de los 60 y de los 70 son años de contestación social por parte del movimiento estudiantil contra el Golco, por parte de las guerrillas, respondido en ambos casos con represión, y todo en un contexto desfavorable, que esto es la clave, ¿no? O sea, hubo un tiempo donde había paz social, se acaba la paz social porque la dependencia del petróleo aumenta, el sistema de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones llega a su fin, la industria mexicana da síntomas de no ser competitiva y de un estancamiento importante. El PRI intenta paliar todo esto con un gasto público que es deficitario, es decir, intenta apaciguar el descontento manteniendo las políticas sociales clientelares en los llamados proyectos Echeverría y demás, pero no nos da tiempo a entrar en ello. Y eso va a generar que haya un endeudamiento cada vez más creciente. 68, crisis de los estudiantes, 70 guerrillas, crece el endeudamiento y en 1976 se da la primera devaluación del peso en 22 años. Todo influido por el FMI, por supuesto, bajo el gobierno de López Portillo, que es el primer gran presidente que aplica recortes estructurales en México, que se encuentra con un petróleo muy caro, que no le está reportando suficientes beneficios y que lleva a un contexto de auténtica crisis social. Explosión demográfica, está creciendo la población en México, hay una migración masiva a Estados Unidos, hay una pobreza urbana que crece, las llamadas ciudades perdidas, movimientos sociales cada vez más autónomos que no son coaccionados por parte del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues bueno, va a llevar a esa primera gran crisis, ¿no? Que se gesta durante los 60, que toma forma muy clara en los 70 y que a finales de los 70, en 1977, pues el PRI va a intentar paliarlo ¿cómo? Pues introduciendo una pequeña reforma, un intento de apertura controlada en la que se van a legalizar algunos partidos políticos, entre ellos al Partido Comunista Mexicano y otros grupos de izquierda. Va a permitir que se introduzca una reforma para que pueda haber diputados de representación proporcional, para que haya cierto número de diputados en la Cámara de Diputados y, bueno, pues dar una especie de cauce institucional a la oposición, ¿no? Que estaba ganando mucha presencia en la calle. Pero ciertamente son 2 décadas donde se cae esa máscara democrática que tenía el PRI y emerge, ¿no? Esas grietas, esas fisuras que se van a ir haciendo más grandes durante los siguientes años. Ahí es en el 82 ya cuando se declara esa incapacidad de pago, se nacionaliza la banca, se entra en una hiperinflación con fuga masiva de capitales. ¿Qué nos puedes contar de esa época, de esa década de los 80, que en general en América Latina en muchos casos es una década importante porque es la consolidación, crecimiento y posterior consolidación del esquema neoliberal? ¿Cómo impacta esto en México? Efectivamente, y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de neoliberalismo en América Latina, si decimos, bueno, todos los países de América Latina lo sufrieron, Chile, Brasil, Venezuela, cualquier país tiene en los años 80, hay una crisis global, ¿no? Hay una crisis con el petróleo, hay una inestabilidad geopolítica en la región, y todo eso pues genera un auge y una consolidación del neoliberalismo a nivel mundial, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Tony Blair, pero... bueno, Tony Blair con posterioridad, ¿no? Pero quiero decir, tiene su origen y tiene su continuidad. Pero en México es especialmente traumático porque el Estado no era un Estado pequeño. El Estado venía de ser el gran papá Estado. Era un Estado, yo repito mucho, no de políticas sociales, de políticas clientelares. La estabilidad del PRI, pese a que en los años 60 había tenido un cuestionamiento muy importante, se sostenía porque tenía una red clientelar que combinaba, por supuesto, la represión, y aquí quiero dejar claro que había un apartado de represión muy claro y de coacción, claro. Muchas veces era una represión sutil, quitar algunos incentivos económicos, degradar el empleo en caso de no apoyar al partido. Pero claro, cuando entra una crisis económica y pone en riesgo los programas sociales clientelares, es cuando esa base potencialmente se va a desgastar. Y eso es lo que pasa efectivamente, como decías tú, en 1982 México es incapaz de pagar la deuda, el presidente López Portillo nacionaliza la banca en un intento básicamente de socializar las pérdidas del sector bancario, que es algo que nos suena ya. México entra en una hiperinflación después de 1982, 83, 84, cerca del 100%. Hay una fuga masiva de capitales, el capital huye a Estados Unidos y a otros países más seguros, se entra en una recesión profunda y eso efectivamente es el fin del modelo estatista, del modelo clientelar y es una gran crisis. Y aquí me permito hacer una reflexión que yo comento siempre. La inflación es un gran erosionador de las legitimidades y de las afinidades políticas, porque es algo que golpea varias veces al día. Lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela. Por mucha afinidad política que tuviese el PRI, la mujer, la madre mexicana, el trabajador mexicano, el campesino mexicano,
veía cómo el partido que gobernaba, por muy afín que fuese, por mucha afinidad que tuviese, cuando iba a comprar tortillas, cuando iba a darle unos pesos para que su hijo se fuese en el autobús a la escuela, al instituto o a la universidad, veía como cada día el precio subía. Y eso legitima, deslegitima y mina mina la afinidad a diario. La inflación es una herramienta corrosiva de la legitimidad, y el PRI va a ver de manera fulgurante en la década de los 80 cómo la crisis económica es una crisis política porque no pueden mantener su red clientelar. Bueno, López Portillo entra en esta crisis. El siguiente nombre del PRI, como sabéis, la historia en México, insisto, se cuenta por sexenios, va a ser Miguel de Madrid. Va a imponer ya por primera vez un programa neoliberal, puramente neoliberal. El FMI y el Banco Mundial van a estar detrás de este diseño. Austeridad fiscal drástica, recortes del gasto social, desregulación, privatizaciones de empresas estatales, entre ellas empresas muy importantes y significativas para México y de un gran valor simbólico, como va a ser, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones y otras más significativas. Y todo eso va a llevar también a una crisis múltiple, a un aumento del descrédito, pero quizá, y si algo es especialmente dramático, es que todo toma una forma quizá más heavy, más grave, cuando tiene lugar en 1985, 3 años después del inicio de la crisis, el gran terremoto de 1985 de Ciudad de México, donde ya el Estado queda al desnudo. El Estado del PRI, un Estado, un gigante con pies de barro, tiene un gran terremoto, un terremoto devastador que genera la muerte de miles de personas, el colapso de decenas de miles de edificios en Ciudad de México, que es una de las mayores urbes del mundo, con millones de personas viviendo en el conurbano de la Ciudad de México. El terremoto que tiene lugar en un epicentro muy cercano a la Ciudad de México genera un derrumbe y pone encima de la mesa la profundidad de la crisis y la podredumbre del estado del PRI. En primer lugar, corrupción. Edificios mal construidos, con materiales de baja calidad, que colapsan muy rápidamente, ineficacia estatal. Hay una respuesta lenta, militarizada, el Estado no llega. Y, en tercer lugar, un auge de la sociedad civil. Frente a la incapacidad del Estado, surge una sociedad civil, brigadas vecinales, de rescate, autoorganización, presencia de partidos de izquierda, y eso es un cuestionamiento directo del Estado, porque todos estos partidos ponen encima de la mesa que no llegan, van ellos porque no llega el Estado. Y eso, efectivamente, pues va a llevarnos a una fractura del PRI, que es la fractura de la corriente democrática. Ya empezamos a hablar ya, evidentemente, de fin de hegemonía. Además del auge de la consolidación de otros movimientos, del salinismo, del zapatismo, la primera alternancia, como has mencionado. ¿Qué nos puedes contar de estos movimientos, de estas alternativas políticas que preceden a lo que ya va a ser entrando ya al siglo XXI, la alternancia con el PAN? Sí. Bueno, lo primero de todo es que el PRI es el partido del Estado y es en su seno donde va a nacer la ruptura. Toda la política mexicana pasaba por el PRI, y eso hacía que fuese la gran escuela de cuadros. No se podía hacer vida política y casi que económica tampoco en México sin estar en el PRI. Y, como digo, la fractura del PRI llega con la crisis económica, porque la crisis económica es a la vez una crisis de las políticas clientelares que sostenían al Estado mexicano. Y dentro del propio PRI va a surgir esta corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo de Lázaro Cárdenas, del famoso presidente que tiene una popularidad brutal en México porque tiene un gran simbolismo por la nacionalización del petróleo, la acogida de los republicanos españoles exiliados, etcétera, etcétera. Y ellos van a criticar el neoliberalismo, esta corriente democrática, la corrupción, exigen una democratización, elecciones internas, acabar con el dedazo. Hasta entonces el PRI era sucesorio, se ponía a dedo al siguiente candidato, y este grupo va a ser expulsado en 1987, y en las elecciones de 1988 Cuauhtémoc Cárdenas, que tenía una gran popularidad porque había cuestionado desde dentro y encarnaba un mensaje regenerador, que en México esta idea de regeneración va a estar presente por primera vez en Cuauhtémoc Cárdenas, pero se va a repetir durante todo el tiempo. Bueno, pues él representa ese mensaje de regeneración. Se va a presentar a las elecciones de 1988 por un Frente Democrático Nacional, respaldado por partidos de izquierda. Hay una movilización masiva y sin precedentes por parte de la izquierda mexicana, de movimientos sociales en general, progresistas y regeneracionistas. Y el 6 de julio, en las elecciones presidenciales, vamos a ver cómo por primera vez hay un riesgo real de que el PRI salga del poder, con una fisura que sale de su propio seno, que es esta corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas, y tiene lugar, los que sean mexicanos o latinoamericanos o estudiosos de la historia de México, este famoso "se cayó el sistema". Esa noche, 6 de julio,
mientras se estaba contando los resultados electorales que estaban dando una ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas, se cae el sistema electoral, mientras los resultados preliminares daban ventaja a Cuauhtémoc, y tras días de opacidad se proclama que el vencedor ha sido Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI, no ha sido Cuauhtémoc Cárdenas, en una evidencia masiva de fraude. Se destruyen las papeletas, no hay evidencias de que el PRI ganase de manera limpia las elecciones, hay un proceso de opacidad que nunca permite dilucidar qué ocurre, y eso hace que, realmente el PRI se mantiene en el poder gracias a un fraude, que es el primer gran fraude. Hasta entonces el PRI había ganado con técnicas electorales oscuras, ¿no? Movilizar el voto clientelarmente, presionar, incentivar el voto, pero por primera vez aquí vemos un fraude, la legitimidad del régimen se desploma y van a hacer el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en 1989, y va a ser el primero de las grandes fisuras y crisis que vamos a tener a finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? A finales de los 80 el PRI ve que realmente con este gobierno de Salinas de Gortari, que ganan gracias a un fraude electoral grosero, el país está en una crisis muy importante. Salinas de Gortari va a apostar por lo que podemos llamar modernización autoritaria, va a impulsar reformas neoliberales profundas, privatizaciones masivas, una reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana que tiene un gran simbolismo porque supone privatizar las tierras del ejido, que es un símbolo del reparto agrario de la Revolución Mexicana. El ejido es una forma de tierra comunal que es fruto de las reivindicaciones de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Y se va a firmar, y esto es muy importante, en esta profundización del neoliberalismo bajo el gobierno de Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México. Este tratado NAFTA o TECLAN, ¿no? En función de si lo decimos en inglés o en castellano, pues va a tener un impacto muy importante. Pero el PRI, ¿no? Ya no puede retener todo el poder, se empiezan a ver las primeras fugas, las primeras derrotas del PRI van a tener lugar en gobiernos del Estado. El PRI va a perder el Estado de Baja California en 1989, es la primera derrota priista en la historia de las elecciones en México. Desde que existen elecciones en México es la derrota en 1989, imaginaros de lo que estamos hablando. En Chihuahua en 1992, en Jalisco y en Guanajuato en 1995, estos 4 estados van a ser gobernados por el PAN, que es la derecha católica mexicana, y el PRD, este gobierno que se funda en el 89 por ese ala democrática que se va a alinear en posiciones de izquierda socialdemócrata, pues va a ganar Michoacán en 1992, Guerrero en 1993, Zacatecas en 1998 y, ojo, crucial, la jefatura de gobierno de Ciudad de México, porque la Ciudad de México importa mucho en la política de la República, en 1997. Va a ser elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese momento México DF, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del presidente. ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos un principio de la erosión del PRI, pierde por primera vez poder a manos del PAN y del PRD, y en 1994 surge otro elemento importante y significativo, que es el alzamiento zapatista en Chiapas, en un movimiento que da también para un programa en sí mismo, un movimiento muy interesante que bebe de la cosmovisión maya, bebe del marxismo, bebe de las teorías de la guerrilla revolucionaria y de la guerrilla popular prolongada de América Latina, mezcla todo eso en un movimiento campesino, indígena, del sur de México, que va a conseguir levantarse en armas, tomar gran parte de lo que es el estado de Chiapas y proclamarse autónomo. El gobierno, temeroso de que una represión a gran escala precipite el colapso del Estado, va a optar por la tregua y el diálogo y va a permitir que el zapatismo coexista. Pero ya vemos como en el 94, ¿vale? Que estamos ya en el final del mandato de Salinas de Gortari. En el 88, la disidencia interna del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas les ha puesto contra las cuerdas, pierden las elecciones del 88, pero cometen un fraude que les permite llegar al poder. Del 88 al 94 se profundiza el neoliberalismo, comienzan a perder estados a manos del PAN, derecha tradicional, también a manos del PRD, y surge un movimiento revolucionario campesino indígena en el sur del país. El PRI está visto para sentencia, hay un régimen de descomposición clarísima, hay una crisis política y económica en 1994 y 1995, se van a celebrar unas elecciones también marcadas por fraude electoral, donde es asesinado Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI, pero era un candidato regeneracionista. Esto va a alimentar teorías de la conspiración, de que el propio PRI es quien asesina a Donaldo Colosio. Va a haber unas elecciones presidenciales muy polémicas. Va a haber un primer congreso donde el PRI no va a tener mayoría absoluta. En definitiva, gana las elecciones del 94 el PRI, otra vez con sospechas de fraude, tras el asesinato de su candidato, con una sospecha de que fue el propio partido quien lo asesinó.
y se llega al 2000 en una crisis múltiple, ¿no? La década de los 90 ha sido devastadora para el PRI, pierden los primeros estados, surge el zapatismo, hay teorías de la conspiración internas, asesinatos de sus propios candidatos, crisis económica en el 94 y en el 95, y todo eso pues ya deja el escenario listo para que lleguemos a la alternancia de poder en el año 2000. Y llega Fox, no será el único, pero es el primero que derrota al PRI y que, bueno, pues es el primer presidente que logra esa alternancia. ¿Cómo son los gobiernos del PAN? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo se constituye? ¿Y cómo cambia durante los años de gobiernos del PAN el propio PRI? Es decir, cómo afecta a su unidad interna y a su deriva ideológica los propios gobiernos del PAN tras tantas décadas de gobierno ininterrumpido del PRI. Sí, bueno, es importante decir que la alternancia y la victoria de Vicente Fox en las elecciones del año 2000 es una cosa muy importante, mucho más de lo que parece, porque estamos hablando de que por primera vez en 70 años hay una alternancia pacífica del poder en México. Y esto no es decir cualquier cosa. El PRI había conseguido durante 70 años crear un sistema de partido único, lo que mucha gente llama la dictadura perfecta, un régimen de partido-estado perfecto, que había funcionado, que había tenido distintas crisis, porque hemos visto que en los años 50 y 60 pues está bien, pero que va a tener crisis en los 60, en los 70, en los 80, pero siempre se había recompuesto. Y ese sistema que había conseguido sobrevivir a distintas crisis, por primera vez colapsa y hay un traslado pacífico del poder. Había dudas de si se iba a cometer un fraude, como el que se cometió contra Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988. Había dudas de si iba a haber una insurrección militar, de si la llegada de la derecha católica podía alimentar a las guerrillas que había en el país, al movimiento zapatista que estaba en Chiapas, y eso generó una gran expectativa. Por tanto, el cambio de poder no es simplemente que llegase otro partido, es que estábamos en un cambio de dinámica en la política de México por primera vez en un siglo. Por primera vez en un siglo no estaba el PRI en el poder. Va a llegar Vicente Fox. Vicente Fox es una figura muy mediática, que se movía muy bien en el ecosistema de la televisión, de la radio. De hecho, su papel, ¿no? Y su carácter socarrón y cercano van a propiciar que gane las elecciones, fue un factor clave. Era exgobernador de Guanajuato, ex ejecutivo de Coca-Cola, esto es muy importante porque estaba muy bien emparentado con el poder económico. Derrotó al candidato priista Francisco Labastida y también a Cuauhtémoc Cárdenas, que se presenta por tercera vez a las elecciones. La figura de Cuauhtémoc Cárdenas y del PRD ya no tenía tanto tirón, y da lugar a 71 años de presidencia. ¿Cómo es el mandato de Fox? Pues bueno, es un mandato de mucha esperanza. Llega a una derecha tradicional. El PAN, como digo, está claramente vinculado a la Iglesia Católica. Es una oposición leal durante las primeras décadas del priismo, durante los 40, 50 y 60. Va a ser un partido que, como digo, funcionaba más como un lobby, como un grupo de presión de interés de los sectores católicos y económicos de poderosos y de la clase alta, más que como un partido político que cuestionase la legitimidad del PRI. Poco a poco el PAN va a ganar espacio, va a ver que la crisis de legitimidad del PRI le abre una posibilidad de cuestionar el poder. Progresivamente lo van a hacer y en el 2000 lo asume. Vicente Fox va a conseguir como gran triunfo y como gran logro una transición política pacífica del poder. No todo el mundo lo pensaba, viendo un escenario de guerrilla y de fraude electoral que habíamos visto anteriormente. Va a haber un avance en derechos civiles, porque ciertamente se va a abrir un poquito las ventanas de ese estado tan profundo y tan opaco que se había construido durante el PRI. Va a haber una ley de transparencia, la Ley Federal de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública IFAI, la creación de instituciones como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del Pasado, bueno, un intento de memoria democrática muy limitado, continuidad de programas sociales importantes, ¿no? Pero también va a haber fracasos significativos, ¿no? En primer lugar, no tiene una mayoría en el Congreso. El mandato de Vicente Fox va a estar obligado a pactar con el PRI o a pactar con el PRD. Va a tener una escasa habilidad de negociar, ¿no? Y de construir acuerdos. Va a ser un presidente muy polémico y muy polarizador. Y sus grandes promesas de campaña, de tener un crecimiento económico fuerte, de solucionar el conflicto de Chiapas con los zapatistas, dijo en 15 minutos. Siguen todavía los zapatistas en los caracoles. Pues quedan incumplidas, ¿no? Tampoco va a poder llevar a cabo reformas estructurales profundas. Va a haber una alianza ocasional entre el PRI y el PRD para hacerles una pinza en el legislativo. No va a poder llevar adelante una reforma fiscal integral, una reforma energética. Y bueno, pues eso va a generar un cierto desencanto, un voto útil que no ha sido cumplido, la percepción de que hay un continuismo en lo neoliberal, porque ciertamente hay un continuismo en lo neoliberal, y hay una democratización parcial del Estado, pero no muy profunda. Y quizá el cambio más importante fue el simbolismo de que ha habido alternancia, que no es poca cosa en un país donde desde hace 70 años no ocurría. El contexto económico va a respetar a Fox.
es una estabilidad sin un gran crecimiento, en un momento de gran convulsión mundial, la década de los 90, en América Latina no es una década fácil, hay estabilidad macroeconómica, baja inflación, disciplina fiscal, un crecimiento económico mediocre del 2-3% anual en un país en vías de desarrollo es insuficiente, desde luego. Una persistencia de la economía formal y todo esto, pues bueno, va a generar pues un cierto cansancio o hartazgo y que se llega a las elecciones del 2006 con la figura de Vicente Fox muy criticada por muchísimos sectores que han cuestionado abiertamente la incapacidad del PAN para regenerar como se pedía. Durante este sexenio de Vicente Fox surge ya con mucha fuerza la figura de Andrés Manuel López Obrador. Ya él había sido una figura prominente, Andrés Manuel López Obrador, dentro del PRI, porque para hacer política había que estar en el PRI, pero durante el 2000-2005 López Obrador, que ya había tenido un papel importante en Tabasco, en su estado natal, en el sur de México, va a ser jefe de gobierno por el Distrito Federal, por el PRD, por el Partido de la Revolución Democrática. Él va a ser un gobierno atractivo, que va a implementar problemas sociales muy emblemáticos y muy visibles, pensiones universales para los adultos mayores de 70 años, apoyo económico a madres solteras, becas educativas, reconstrucción del centro histórico, ¿no? Eso va a generar una lealtad muy férrea, va a empezar a coger capital político y llegamos a 2006, donde Vicente Fox pues ha conseguido la gran bandera de la alternancia, pero no ha conseguido un gran desempeño económico ni introducir profundas reformas, y López Obrador, que ha ganado mucho peso político. Llegamos al 2006, la campaña donde AMLO va a ser el candidato del PRD y por su parte va a haber una apuesta de continuismo por parte del PAN. Y ciertamente el PAN va a conseguir revalidar la presidencia. Va a haber una gran campaña muy masiva por parte de Andrés Manuel López Obrador, la campaña famosa de abrazos no balazos, propone revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, propone combatir la pobreza con inversión social, revertir ciertas polarizaciones, pero pese a todo ello, gana Felipe Calderón por el 0,56% de los votos en las elecciones de 2006. El PAN gana en el año 2000. Vicente Fox termina la presidencia muy criticado. Su sucesor, que es Felipe Calderón, va a las elecciones contra un fenómeno outsider como es López Obrador, que viene del PRI, que viene del PRD, pero que realmente encarga un discurso outsider porque viene con un discurso de aire muy fresco. Pierde por medio punto, hay unas acusaciones de fraude y llegamos a una gran crisis, que es que López Obrador impugna el resultado, dice que ha habido un fraude porque se han llevado a los votantes forzados, ha habido compra de votos, manipulación mediática. El PAN, como se probó después, había tenido una sobrefinanciación en la campaña, etcétera, etcétera, y va a organizar un plantón masivo en el Paseo de Reforma, que para los que conozcan la Ciudad de México saben que es la principal avenida del país, y en el Zócalo capitalino. Durante meses se va a proclamar presidente legítimo del país y eso va a profundizar en la polarización política, va a dividir al PRD, que era el partido por el cual López Obrador había concurrido a las elecciones. Va a conseguir asumir el poder de manera eficaz Felipe Calderón en el segundo gobierno consecutivo del PAN, pero López Obrador ya va a ser un fenómeno que ya tuvo popularidad en Tabasco, ya tuvo popularidad en el gobierno de la Ciudad de México y va a tener popularidad aquí porque se consolida como un líder de masas con un núcleo duro muy importante. Tiene una crisis dentro del PRD. El PRD hay gente que le cuestiona, que dice que no puede criticar el resultado electoral, que tiene que acatar el resultado electoral. Eso va a generar una fricción dentro del PRD y que a medio plazo López Obrador se termine yendo. Pero, como digo, todo se salda con una victoria importante de Felipe Calderón y la llegada del PAN por 2 mandatos consecutivos, 2 sexenios consecutivos al poder, antes de que el PRI lo recupere con 2 nuevos gobiernos. Pero esos 2 gobiernos, ahora nos vas a hablar un poquito de ellos, terminan de dinamitar también la aprobación del PRI, porque de hecho desembocan en la primera victoria de Morena. No sé si quieres que vayamos con un poco de análisis de esos gobiernos, de esos últimos gobiernos del PRI. Vamos con la formación de Morena o con las 2 cosas a la vez, Sí. como tú veas. Sí. Decía 2 gobiernos, son 2 gobiernos del PAN, el de Vicente Fox y el de Calderón, del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012, y
el gobierno de Peña Nieto, que es un único gobierno del PRI, que vuelve al poder en 2012, regresa con la propuesta de ser el gobierno eficaz, de que el PRI se ha regenerado, de que vamos a lograr un pacto por México, donde van a estar en ese pacto por México el PAN y el PRD, es decir, hay una gran alianza de los partidos de la política tradicional mexicana con la promesa de generar y aprobar reformas estructurales para combatir la corrupción, las desapariciones, la economía, pero realmente Peña Nieto va a ganar las elecciones sin una sospecha de fraude tan grande como la que tuvimos en las anteriores elecciones de Calderón. Realmente podemos hablar de dos grandes fraudes en la historia electoral de México probados, podemos decir que están probados, son las elecciones del 2006 Calderón contra López Obrador, donde se pierde por 0,56 votos en una campaña viciada, con sospechas de compra de votos y demás, y la del 88, donde Cuauhtémoc Cárdenas también pierde la elección y le es robada por parte del PRI. Pero bueno, ciertamente en el 2012 gana Peña Nieto, hay una promesa de que la élite política mexicana del PRI, del PAN, del PRD se van a coaligar en una propuesta de ser un gobierno eficaz, pero bueno, ciertamente no se revierte nada, la crisis económica continúa, estamos hablando de la crisis 2012-2018, la crisis global del 2008 golpea también México, las desapariciones forzadas están en máximos porque el narcotráfico se ha consolidado en México ya desde hace unas décadas, pero en estos años cobra especial violencia. Y también la corrupción, casos muy importantes de corrupción en empresas estatales, por parte de diputados, de gobernaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a llevar a un hartazgo masivo, un movimiento de indignación, de impugnación general, de descrédito de los partidos tradicionales, del PRI, del PAN y del PRD, que habían hecho como esa especie de gran coalición, y todo eso pues bueno, va a permitir que efectivamente, como tú decías, hablemos de una irrupción, un crecimiento y una victoria de Morena. Os recordamos, no obstante, antes de ir, estamos ya acercándonos al final, recordaros que tenéis pues muchísimo más contenido sobre México y sobre otros asuntos del globo en nuestra página web en descifrandolaguerra.es, y que, pues como siempre decimos, si nos estáis escuchando en Spotify, podéis encontrarnos en YouTube y en Twitch. Si nos estáis escuchando en YouTube, lo mismo con Twitch y con Spotify. En fin, hacemos ahí un triángulo. Y también, pues, recomendaros que nos sigáis, como siempre, en todas las redes sociales. No tiene pérdida, nos encontráis como Descifra Guerra o como Descifrando la Guerra. Vamos con cuña y continuamos con la parte final. Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente. Entra en descifrandolaguerra.es para descubrir todo nuestro contenido y nuestros planes de suscripción. Seguimos aquí en este 33º capítulo del Mundo al Detalle. Estamos acercándonos ya al final, muy cerquita ya de lo que es esa primera victoria de Morena en 2018. ¿Cómo sigue la historia, Néstor? Bueno, el fenómeno de Morena es un fenómeno muy interesante porque ciertamente tiene un origen, tiene unas raíces muy profundas. Realmente Morena, vamos a ver que imita ese gran cisma que hubo en el PRI con esa corriente democrática de la que hablábamos en los 80, donde Cuauhtémoc Blanco critica desde dentro la situación que había, dentro del PRD, que se había constituido como un gran partido en México, un partido de la izquierda, recordemos, ¿no? Ese partido que nace de la decisión del PRI. Dentro del PRD se mira de tú a tú al PRI, se le ganan unas elecciones en el año 2006, o eso es lo que reivindicaba López Obrador, pero el PRD finalmente dice que no se puede hacer un desacato institucional, hay una gran tensión interna. López Obrador va a terminar abandonando el PRD y criticando muy fuertemente esa política de gobierno de unidad nacional, de gobierno eficaz, de pacto por México que van a protagonizar PAN, PRD y PRI. Eso va a permitir que López Obrador, que a mí me gustaría hablar de López Obrador como, bueno, ciertamente, sé que es un poco quizá polémico, pero Tlatoani, el clan Tlatoani, que es en la lengua náhuatl mexicana, es como el caudillo, ¿no? El gran caudillo mexicano en la historia mexica prehispánica era el gran caudillo. La historia mexicana y la historia de América Latina es muy caudillista y realmente López Obrador es un poco ese nuevo Tlatoani que va a encarar en su figura todo un liderazgo de masas. Los partidos políticos tradicionales se lo dejan muy fácil, hacen una gran coalición buscando la estabilidad de México, apostando por reformas estructurales y un cambio progresivo y moderado, y López Obrador coge todo el carril externo, se va del PRD, va a fundar un movimiento político en 2011-2014, después de perder la candidatura presidencial del PRD, es decir, en las elecciones del PRD él no es el candidato frente a Peña Nieto, y AMLO funda el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena,
Inicialmente es una asociación civil, va a aglutinar a sus seguidores más leales. Son seguidores que le acompañan, muchos de ellos desde el PRI, desde cuando estaba en el PRI en Tabasco. Después él se va a ir al PRD, va a arrastrar a gente del PRI, va a arrastrar a gente del PRD, va a arrastrar a movimientos sociales y va a crear un movimiento civil que básicamente busca la confrontación dicotómica frente a la élite y el pueblo mexicano, la regeneración, ¿no? Movimiento de regeneración nacional. Lee muy bien las coordenadas López Obrador, tiene un verbo muy bueno, tiene una gran carisma y todo eso le va a permitir que efectivamente su fenómeno, porque viene de tener experiencia institucional, viene de tener experiencia política, ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha sido dirigente del PRI, del PRD, y ahora es un líder civil que lucha contra la corrupción y el estancamiento de un Estado que no funciona. Busca confrontar con los partidos tradicionales, lo hace muy bien. Del 2011 al 2014 aglutina todos estos apoyos y en el 2014 hace una conversión a un partido político. Morena va a conseguir el registro. Va no solo, ya tenía consigo a figuras del PRD importantes, pero va a conseguir en 2014, cuando se constituye como partido, arrastrar a figuras muy significativas del partido, a Ricardo Monreal, a Nicole Polensky y también del propio PRI, ¿no? Figuras que hablaban de la regeneración con este discurso regeneracionista. Es importante señalar que el partido es un partido populista en el sentido puro del término, en el sentido de la clau del término, un partido de masas con un sujeto popular, que es el pueblo de México, que se contrapone a la élite. Ciertamente luego pues podemos hablar que es un partido de centro-izquierda o de izquierda, pero la retórica y lo que va a impulsar y permitir el crecimiento de Obrador es ese elemento dicotómico, el pueblo mexicano frente a la élite, los fifís, que son los conservadores, los ladrones, los corruptos, y el pueblo humilde, el pueblo humilde, el pueblo de la austeridad republicana, el pueblo digno, y ese es el elemento dicotómico que le lleva de movimiento civil a partir del 2014, progresivamente va dando el PRI, porque el gobierno de Peña Nieto ciertamente es otro de auténtico desastre, que va a darle más munición a López Obrador, y vamos a ver cómo vive un ciclo de consolidación electoral. Hay un ciclo que es de 2011 a 2014 de orígenes, de presencia de la sociedad civil y de consolidación en la sociedad civil, y luego hay otro ciclo de 2015 a 2018 donde se consolida electoralmente. En 2015 consigue por primera vez representación en la Cámara de los Diputados Federal, una representación significativa. En 2017 gana varias alcaldías clave y consolida su presencia en la Ciudad de México. En 2018 va a capitalizar el hartazgo del sistema y por primera vez gana las elecciones presidenciales Andrés Manuel López Obrador, con esa idea de cambio verdadero, combate frente a la corrupción, cancelar con las reformas, acabar con las reformas neoliberales que, como hemos visto, empezaron a finales de los 80 pero se habían permanecido en el tiempo, revertir algunas de las privatizaciones, revisar la política energética, prioridad para los pobres, ¿no? Hablaba de primero los pobres, es decir, volver a esas grandes políticas sociales que habíamos visto durante el periodo del PRI. Austeridad republicana, proyectos de desarrollo nacional, por encima de la mesa grandes infraestructuras donde papá Estado vuelva a ser otra vez quien dinamiza la economía, como por ejemplo el proyecto del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera, etcétera. Y habla de la mafia del poder como elemento para contraponerse. El 1 de julio de 2018, López Obrador arrasa en las elecciones, 53% del voto, mayoría absoluta sin necesidad de segunda vuelta. Morena gana, tiene mayoría absoluta en el Congreso, tiene mayoría absoluta en el Senado, obtiene numerosas gobernaturas y el PRI sufre la peor derrota de su historia en lo que es la defunción oficial del partido, que todavía sigue en caída libre. Si quieres, ahora hablamos un poco de la actualidad. El PAN consigue salvarse como segunda fuerza y el PRD casi desaparece en una fuga masiva de cuadros hacia Morena. Y esa es la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de un nuevo capítulo en esa gran transición política mexicana que va desde el PRI hasta Morena, como hemos estado hablando hoy en el mundo del detalle, pero que todavía continúa. En mi opinión, esa transformación todavía ha continuado porque hay un sexenio de López Obrador, del que hablamos ahora, que profundiza la crisis de los partidos tradicionales, y ahora estamos en un sexenio, que es el de Claudia Sheinbaum, donde estamos viendo cómo se está profundizando la crisis del sistema de partidos tradicional mexicano, surgen nuevos actores y otros están desapareciendo. Y ahora mismo hay una crisis estructural de varios de esos actores. Pues si quieres, para no cerrar sin tocar actualidad, vamos brevemente con un poco de perspectiva, Néstor. Vamos a hablar un poco de lo que es, si quieres, el cierre del gobierno de López Obrador, el inicio del gobierno de Sheinbaum y algo de perspectivas, como dices, varios bloques políticos por fuera de Morena en caída libre. Y la posibilidad, que se habla mucho, eso sí, de una suerte de priización de Morena. Sí, lo primero de todo, ¿por qué se habla de priización de Morena? Y aquí hay un elemento que es cierto. Morena hereda en gran medida todas las redes clientelares, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista social del PRI.
Desde un punto de vista político, ¿por qué? Porque muchas de las familias que han estado históricamente en el poder en México, recordemos la dinámica del dedazo, recordemos la dinámica de que los gobernadores siempre habían sido el mismo partido, pues muchos saltaron del PRI al PRD y del PRD a Morena. Y ciertamente hay familias, como la familia, sin ir, bueno, hay varias familias, ¿no? No me quiero meter ahora en nombres porque pisaría algún charco, ¿no? Pero hay varias familias que han estado históricamente en el poder, que han sido gobernadores los abuelos, los tíos, y que ahora son los hijos, o los tíos, o los sobrinos, o familiares, ¿no? Del entorno político. Morena ha seguido una política de captación de cuadros de distintos sectores, incluso del PAN, en lo que en la política mexicana se conoce como los chapulines, es decir, profesionales de la política. Los chapulines son los saltamontes que saltan de un lado a otro, pues los chapulines en México son los políticos que se van de un partido a otro, y Morena ciertamente se ha enriquecido en esta primera fase y sobre todo durante los primeros momentos del sexenio de López Obrador de figuras políticas de otros partidos. Y también mucha gente acusa a Morena de estar replicando una dinámica de clientelismo, no solo político, que es el que hemos visto, sino también de clientelismo social, como aplicando grandes programas sociales, como es los programas sociales de beca a los adultos mayores, como es el programa a las madres solteras, como es el programa a los jóvenes, el programa Sembrando Vida, comunidades rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente esos programas referencian mucho al gobierno, sitúan al gobierno otra vez en un papel protagónico dentro del Estado, con una mayor participación, con una reversión parcial de las privatizaciones y con unos programas sociales que, pues efectivamente, recuerdan en buena medida lo que fueron esos grandes programas sociales del PRI. ¿Qué ha conseguido López Obrador en su sexenio? Bueno, pues ha acabado con una gran popularidad, ha mantenido durante todo el tiempo, incluso estando en el gobierno, que es uno de los grandes retos de los movimientos populistas, mantener la dicotomía, porque muchas veces cuando tú llegas al poder y llegas al poder porque estás contraponiéndote a la élite, pero luego tú estás en el poder, es difícil mantener esa dicotomía, pero él la ha seguido manteniendo, ha mantenido esa dicotomía pueblo de México frente a la élite fifí conservadora, frente al pacto de los corruptos, que son el PRI, el PAN, el PRD, pero también los jueces. La judicatura ha sido uno de sus grandes cruzadas. Y López Obrador no ha conseguido aplicar toda su agenda, pero ha conseguido aplicar una buena parte. Ha conseguido modificar parcialmente el régimen energético mexicano, ha conseguido reforzar el papel de Pemex con la consecución de la refinería de Dos Bocas, ha conseguido grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que era una de sus apuestas personales, y ha conseguido implementar sus principales programas sociales. Una de las causas pendientes era la reforma electoral y la reforma del sistema judicial. La reforma electoral la ha conseguido, aunque no de manera completa, no todo como él quería, y la reforma judicial la ha aplicado su sucesora. Pero para mí, la gran incógnita y el gran deber que tenía López Obrador es si el Tlatoani, el caudillo nahual, el caudillo mexica, iba a ser capaz de que el proyecto sobreviviese a su figura. En México no existe la figura de la reelección, en México los presidentes ocupan 6 años y tienen que dejar el poder, y la gran duda que había en México era si Morena iba a ser capaz de constituirse más allá de como un fenómeno vinculado solo al líder. Y esa era la gran duda. En el 2024 Morena tenía que elegir un sucesor, tuvo una primaria interna muy reñida, donde había importantes candidatos, y finalmente Claudia Sheinbaum ha conseguido ser elegida candidata de Morena, ganar las elecciones presidenciales y mantener la paz social. Ojo, la paz social en Morena, también esto es un poco como el PRI, se ha conseguido sostener a base de prebendas, porque los otros candidatos a la presidencia del país, como fueron Marcelo Ebrard, ahora mismo es canciller de Economía, como fue Gerardo Noroña, ahora es presidente del Senado, o como fue Ricardo Monreal, que ahora es jefe de bancada, pues todos ellos han tenido prebendas, puestos políticos importantes, pero yo diría, y en mi opinión es, en este proceso de fagotización, Morena se ha consolidado como una gran fuerza electoral y el principal reto lo tienen dentro, ser capaces de que la maquinaria electoral y partidista no se fraccione por problemas de liderazgo. Eso es algo que el PRI consiguió mantener a lo largo del tiempo con muchos dolores de cabeza, jugando a la cooptación, a las prebendas políticas y en ciertos momentos también a la represión, a la expulsión y al ostracismo. Y yo creo que Morena se encuentra ahora mismo en esa dicotomía. Claudia Sheinbaum está siguiendo buena parte de lo que fue el discurso y la retórica de López Obrador. Hay un hilo de continuidad muy claro y eso lleva a plantearse para cuánto tiempo tenemos Morena. Ciertamente ahora mismo las encuestas no dan un síntoma de que hay un agotamiento y la gran duda es qué pasa enfrente. Bueno, pues enfrente también hay un montón de cartas encima de la mesa. Hay un descrédito de los partidos tradicionales. El PRD ha perdido su registro nacional. El PAN, que es la derecha tradicional, ocupa un espacio sociológico y político de derecha mexicana
que es difícil que quede huérfano. El PAN yo creo que va a jugar un papel y juega un papel representando a un segmento de la población ideológico que no va a desaparecer. El PRI tiene una crisis estructural de identidad. ¿Qué puede ser el PRI? Si no es un partido de izquierdas porque ya está Morena, ni es un partido de derechas porque ya está el PAN, ¿cómo puede reivindicarse teniendo un pasado tan pesado, que le pesa tanto en la espalda? Y eso ha permitido que surjan también nuevos partidos de oposición de nuevo cuño, como es Movimiento Ciudadano, que también toma esa bandera regeneracionista, que critica los abusos autoritarios o clientelares de Morena y que se reivindica como un partido liberal de nuevo tipo, que busca regenerar el país, siempre esa idea de regeneración. Y así es como está México en un ciclo que para mí no se ha cerrado. El PRI como partido único murió y ahora está por ver hasta dónde llega este fenómeno tan interesante que es Morena, que es a la vez partido movimiento, partido populista, partido de izquierdas. Bueno, es todo ello y no es nada a la vez. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un fantástico programa del mundo al detalle sobre México, un tema que ya queríamos tratar. Bastante completo. Néstor, gracias por supuesto por haber venido. Y al resto... Nada, muchas gracias a ti, Edu, y un placer siempre hablar de México, país apasionante donde los haya y con una historia rica y sobre la que seguiremos hablando seguro. Bueno, y al resto, pues evidentemente muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber visto este capítulo, si lo estáis viendo por supuesto en YouTube, en Spotify. Y nada, pues quedamos pronto para ese próximo capítulo del Mundo al Detalle. El resto de la información, ya lo sabéis, en descifrandolaguerra.es.